Lo de los migrantes es una situación muy delicada, sobre todo porque compete eh, a varias esferas, no solamente habla, no podemos, compete al área judicial, legal, pero nosotros como creyentes hay varios puntos que debemos de ver, varias aristas. Esto no es algo tan simple que se pueda, de lo que se pueda hablar a la ligera. No es un tema sencillo. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que está sucediendo? Los migrantes, hola José Solís, brother, tráete a Chairito y a los demás, Joxan, a los demás, a la compañía de izquierdistas. No, miren, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Están pasando varias cosas. Los migrantes, bueno, siendo explícitos y correctos, y no políticamente correctos, sino correctos al hablar. Algunos migrantes están cometiendo robos, algunos migrantes están desechando lo que se les da, y algunos migrantes están, bueno, están dando un mal ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque si decimos los migrantes, estaríamos generalizando, y a eso se le llama ser falaz, porque no estamos hablando con honestidad. No son todos, son algunos. ¿Que se ve mal? Se ve muy mal. Vi un meme que fue muy cierto en el muro de nuestro queridísimo amigo izquierdista y casi hereje, rayando cerca del infierno, Carlos Tapia, nuestro querido hermano francés, Jorge Hostos, Dios te bendiga. Jorge Hostos es un migrante. Él nos puede hablar también de la migración. Él lo hizo en sentido de legal. Y de hecho él manifiesta que no le agrada esa actitud de los que lo hacen así. ¿Ok? Pero ¿se acuerdan cuando en el mundial estaba un mexicano haciendo tarugada y media ya? Y todos, no, es que no nos representa a todos. Y es verdad, esta gente que está actuando de manera, sí cierto, no le afecta el infierno porque no existe el infierno, ¿verdad? No, este migrante o los que están haciendo eso no representan a todos. Sucedió, por ejemplo, eso de que esto es una comida para chanchos. Seamos honestos. Hay cosas que nosotros comemos que en otros lados se las dan a comer a los animales. Eso es un común. Eso sucede. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo sencillo. Hay algo que le llaman quelite. Hay lugares en los que eso se lo dan a los animales y hay otros lugares donde eso se lo comen las personas. Entonces, desde ahí ya estamos matando un contraejemplo. Otro punto. Quienes están cometiendo delitos, simplemente hay que proceder. Se debería de proceder legalmente contra esas personas. No es nada nuevo. No es nada nuevo, no es nada fuera del otro mundo. La parte difícil es con aquellos que están rechazando la comida, los que están diciendo que quieren tenis de marca. El Señor Jesucristo nos enseñó una lección, muy fuerte. Bueno, tú eres de Ciudad de México, brother. Ustedes se fuman las cosas normalmente. Entonces no me sorprende eso, brother. Jesús, su ministerio, el ministerio de Jesucristo fue activo. No fue pasivo, no fue negativo en un sentido. ¿Cuál sentido? La regla de bronce te cita: no hagas lo que no quieres que te hagan, no digas lo que no quieres que digan de ti. Jesucristo nos enseñó a hacer como quieran que los demás hagan con nosotros, ¿sí? Y nosotros aquí podremos decir, pero yo jamás sería así de malagradecido. No en ese aspecto, pero con otras cosas probablemente sí lo somos. Porque delante de Dios, ¿quién puede jactarse de decir, yo nunca he sido malagradecido? ¿Quién puede decir delante de Dios, yo nunca he respondido mal? Todos lo hemos hecho en algún momento, todos. Todos en algún momento hemos sido malagradecidos, todos en algún momento hemos respondido mal ante la gracia del Señor. Y Jesucristo sufrió el agravio muy fuertemente. De nuevo, eso lo digo con respecto a quienes que quieren tenis de marca, que esta es una comida incorrecta. Jesucristo, a nosotros como creyentes, Jesucristo nos demanda a amar. ¿Qué nos duele? Esa es la parte difícil.
ahorita estaba leyendo la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 9, versículo del 10 al 17, que es cuando Jesús alimenta a la multitud. Fíjense lo que dicen los discípulos. Jesús les dice con respecto a estas personas que fueron nada más a seguir a Jesús por recibir favores de Él, quienes fueron simplemente para que les daba de comer, para que les hiciera milagros, y encima de todo, todavía se quedan a comer. Jesús los ve, les tiene compasión y le dice a los discípulos, y los discípulos le dicen, ya Jesús, dile a la gente que ahuecando el ala, por favor, porque ya se vayan a las aldeas, que se hospeden. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 2 panes y 5, más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. ¿Qué tal si lo leemos con tono? ¿Qué tal si ellos lo dijeron en ese tono? Porque los discípulos en más de una ocasión, siendo honestos, mostraron esa tensión, ese disgusto ante las palabras de Jesús. Lo vemos en Pedro, en Lucas de hecho. Pedro, cuando Jesús le dice, boga mar adentro y echa las redes. Maestro, toda la noche hemos estado pescando, ¿sí? No hemos sacado nada, pero en tu nombre la voy a echar. Jesús, yo soy pescador, yo sé de pesca, no he hecho nada. Tú eres maestro, no me vengas a enseñar el oficio, pero para que ya no digas, lo voy a hacer. A no ser que nosotros vayamos a comprarles a esta multitud para darles de comer. Queramos o no, esa era la actitud de los discípulos. Y la pregunta es, ¿no estaremos teniendo nosotros esa actitud? A mí me golpeó este versículo. Yo sinceramente creo en la justicia. Otro punto a destacar es, la población, no toda la población es creyente. Entonces no podemos demandar, saludos brother, no podemos demandar a los demás que tengan una actitud que nosotros debemos de tener como creyentes. A nosotros se nos pide caminar una milla extra. Y es difícil. Se nos pide hacer más. Hacer sin esperar que os agradezcan. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a los discípulos o a los que ofrecían comida? Mira, cuando hagas banquete, no invites a los ricos, porque ellos te van a invitar a otro banquete. Invita a los que están en la calle, a los ciegos, a ellos invítale. Ellos probablemente ni te den las gracias. A ellos. Eso sí, definitivamente, Dios bendice a quien es agradecido. Pero no podemos demandar a los demás que tengan una actitud que se nos demanda a nosotros. Eso es algo muy personal de Dios con su pueblo. Y eso choca con nuestro sentido de justicia, choca con nuestro sentido de orgullo y choca con nuestro sentido nacional. ¿No estará sucediendo que estamos, y sí, definitivamente teniendo en cierto modo celos? Y que definitivamente nuestra demanda ante el gobierno de que, oye, o sea, no manches, se están muriendo de hambre los mexicanos y tú les estás dando de comer a estos. Probablemente el presidente quiera quedar bien ante la ONU, quién sabe. Pero nosotros estamos actuando de esa manera, decir, bueno, es que, y con justa razón, en cierto modo, con justa razón porque es verdad. Pero nosotros como creyentes, ¿no estaremos actuando como el hermano del hijo pródigo? Todos estos años te he servido y no me has dado ni un cabrito. La justicia la debemos de demandar siempre. La misericordia, y nosotros estamos mandados a tener misericordia de los demás. Estamos obligados, aunque no nos guste. Aunque digamos, es que me están quitando, es que me aventaron en los pies la comida. A Jesús, ¿qué le hicieron? Esa misma multitud que lo recibió, salve el rey de los judíos, eventualmente fue la multitud que gritaba, crucifícalo. ¿Y qué hizo Jesús? Lo siguió amando. Somos mandados a hacer misericordia. Definitivamente debe haber algún tipo de justicia que se deba de ministrar a quienes están haciendo mal, porque es necesario. A quienes roban es necesario que se les aplique la justicia, porque nada es ninguna justificación para robar. Nada es justificable. Se les está ofreciendo comida. Que si están pidiendo tenis de marca,
No se les va a dar simplemente porque lo quieren. Si lo quieren agradecer, bendito sea Dios. Si no nos quieren agradecer, bendito sea Dios. Porque no lo hacemos esperando que nos agradezcan. Confiemos en ese sentido en Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios: quien paga mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Y no debe ser nuestra oración: mira, Señor, ellos nos están agradeciendo. Simplemente nuestra oración es: Señor, estamos haciendo lo que tú nos mandaste y los encomendamos en tus manos. No te dejes vencer por el mal. Dice Pablo en el libro a los Romanos: vence el mal con el bien. ¿Sí es en el libro de Romanos? Creo que sí. No nos dejemos vencer por el mal. Jesús no lo hizo. Y nosotros no somos tal cual Jesús, pero ese es nuestro desafío. ¿Qué tal si este es el desafío que Dios nos está llamando como iglesia? ¿Qué tal si es lo que el Señor nos está dando para probar nuestra fe? Para probar si en realidad le estamos siguiendo. No es fácil. No es fácil. Romanos 12, sí. Gracias, brother. La moral cristiana, Romanos 12, definitivamente. Pero ¿qué tal si ese es el desafío que nos está haciendo? No todos están actuando mal. La señora que dijo que es comida de chanchos, muy probablemente allá comen los cerdos eso. Y eso nos va a indignar. En China comen perros y gatos y nosotros nos burlamos de los chinos porque comen perros y gatos. Entonces, no nos debe de ofender eso. Creo que debemos de ser suficientemente maduros para dejar pasar esas ofensas que son nimios. A ver, ¿quién es este? Carlos Guerra es un judaizante. Vamos a darle Banamex a este brother. Adiós. Es un judaizante, no tiene sentido hacerle caso. Porque miren, hermanos, esos son los puntos. Están actuando de manera incorrecta, están actuando algunos robando, están actuando despreciativamente. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a devolver mal con mal? ¿Jesús nos llamó a eso? Ahora sí, no toda la población de México es creyente. No toda la población de México piensa como nosotros, pero en cuanto a nosotros compete, dice Pablo: en cuanto dependa de vosotros, estad bien con todos los demás. Estad en paz con todos. Unos dicen: es que Jesucristo vio una caravana migrante. No, no era una caravana migrante, lo estaban siguiendo para pedirles favores. Sin embargo, eso no es un pretexto. Yo también te quiero, brother, aunque tú también estás cerca de un infierno que no existe. Pero te amo, Edgar Pacheco. Sí, hermanos. Porque ahorita yo leí ese versículo y me golpeó. Porque lo leí en voz alta y le escuché casi a los discípulos diciendo: a no ser que quieras que vayamos a comprarles comida a toda esta multitud. ¿Y Jesús qué les dice? Siéntenlos en grupos. ¿Qué habrá sentido Jesús? Jesús muchas veces mostró dolor ante la actitud de los discípulos. ¿Qué actitud? Por ejemplo, cuando Jesús sube al monte, se transfigura, sube a Pedro, Juan y Santiago. Ellos tres suben, ven la gloria de Dios, ven a Jesucristo glorificado, ven a Elías, Moisés, y dicen: nos queremos quedar aquí. Tenemos a los puros pesados, al profeta de profetas, al legislador y a la unión de todos ellos, Jesucristo. Roma nos hace los mandados. Regresan, ven a un muchacho endemoniado. Es que tus discípulos no pueden. Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? Pasan unos capítulos, pasa un capítulo aproximadamente, y después dice Lucas: y entonces entró Jesús a una ciudad y no quisieron recibirla. Pero entonces, ¿quiénes creen? Los hijos de Boanerges, con toda la fe: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como lo hizo Elías, para que los consuma? Jesucristo: a ver, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a ganarlas. En resumen, déjame verlo. No tuvieron fe para sanar a un muchacho, pero sí tienen fe para matar gente. No entienden mi misión. Yo no vine a ser matadera de gentes, yo vine a salvarlos. ¿Cómo es posible
Jesús ya les había dado poder y autoridad para sanar. No pudieron sanar, pero sí querían matar. A veces sucede. Eso les sucedió a ellos. A nosotros, ¿cuánto no más nos va a suceder? Porque lucha contra nuestro sentido de justicia, lucha contra nuestra dignidad, lucha contra nuestro orgullo. De nuevo, a los que hacen mal, delinquiendo y haciendo mal a otras personas, de verdad, sí se merecen recibir justicia. Nadie puede decir que no. Pero quienes simplemente tienen una actitud de una manera incorrecta, Jesús nos manda, definitivamente nos manda a poner la mejilla, a no esperar a que nos den gracias, a hacerlo sin esperar nada a cambio. Ya el Señor se va a encargar de ellos. Si ellos no agradecen, el Señor se va a encargar de ellos. Nosotros tenemos que hacer el bien en cuanto esté en nuestra mano. Tampoco vamos a dejar, y eso también nos duele. Oye, gobierno, ¿cómo es que tú a tu gente? Sucede, ya saben, lumbrera de la calle, candil de la casa, decimos los mexicanos. Pero eso no nos debe de impedir a nosotros como creyentes, de hacer el bien. No nos debe de impedir. Si nos duele y nos indigna, definitivamente, pero hay que orar y hay que actuar. ¿Quién sabe? ¿Cómo no sabemos nosotros? Y tal vez por eso algunas personas se conviertan. ¿Cómo no lo sabemos? ¿Por qué no vemos más bien en esa caravana de migrantes una oportunidad de presentar el Evangelio? ¿Qué tal si una caravana de migrantes de repente, o un grupo de esa caravana, se convirtiera y decide regresar a su país y luchar contra el gobierno injusto a través del Evangelio? No lo sabemos. Pero a nosotros se nos manda a actuar diferente. Ante la injusticia explícita, se merece la justicia, pero ante otras cosas, por mucho que nos duela, nos manda Jesús a tener misericordia y a amar. Y eso es lo que le quería decir. A mí me indigna también muchas cosas, pero la palabra de Dios me golpea, me choca en mi corazón y me dice, tienes que amar. Jesús nos dice, tienes que amar. Nos lo dijo en la cruz del Calvario. Desde la cruz, perdona a los que no saben lo que hacen. Ya ellos les darán cuentas al Señor. Y en su momento algunos al gobierno. Pero de ahí en más, no nos dejemos vencer por el mal, sino venzamos el mal con el bien. Eso ha sido todo. Esto fue Café Teología.